Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Creo que mi esposa leía al principio en 1 de Juan capítulo 4 lo que es un mandamiento que dice la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Y yo creo que este mensaje consiste básicamente en el amor que nos podemos tener los unos a los otros. Si bien es cierto, no es un mensaje que pudiera estar esperando la congregación, porque es de distinción de personas. Es un mensaje que es poco predicado. De hecho, casi no hay nada de mensajes. Yo estuve en internet viendo y muy poco, ¿verdad? Pero he descubierto que es un mensaje que es muy importante para la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos distinción de persona, estamos en pecado, ¿verdad? Y si nuestro llamado es a predicar en contra del pecado, tenemos que abarcar esto que es acerca de la distinción de las personas. Tenemos que predicarlo en la congregación. Y me he dado cuenta a través del estudio de la palabra que es un pecado que quizás a primera vista no parezca tan grave, pero ahora vamos a estudiarlo conforme a lo que dice la palabra y se dará cuenta que es un pecado impresionante. ¿Por qué digo esto? Mira el verso 9, ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 2. Pero si hacéis acepción de persona, ¿cometéis qué? Cometéis y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Es importante predicar acerca de esto? Sí. Es pecado hacer distinción de personas. Bueno, no les puedo recordar a dónde van los pecadores. Para el infierno. O sea que alguien que hace distinción de personas es alguien que está expuesto al infierno. Y miren lo que dice el verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Lo que dice este versículo es que cualquiera que sea el pecado, igual es pecado. Está escrito en la ley de Dios. No importa cuál sea el pecado. Y digo esto, hermano, porque nosotros estamos viendo los pecados que son como llamativos, ¿verdad? Siempre andamos observando a las personas porque vemos las faltas que cometen esas personas, porque son pecados que salen como a la luz, pecados que se pueden ver revelados y todo eso. Pero por ejemplo, el pecado de decepción de personas es un pecado que puede estar oculto. Puede ser que usted sea alguien que seleccione las personas con quien quiera generar una amistad y deseche a ciertas personas que según su criterio no son personas que deberían de estar cerca de usted, ¿verdad? Y este pecado de hacer excepción de personas nadie lo está viendo. Y puede ser que usted aparente ante todo ser santo, ¿verdad? Y todos lo pueden ver intachable, pero delante de los ojos de Dios, si tiene este pecado, usted está expuesto a la ley de Dios, porque todos los pecados ante Dios son iguales, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, se lo puedo poner en otras palabras por si no me entiende. Si ustedes no han matado, no han mentido, no han robado, pero si han hecho excepción de personas, como que hayan hecho lo demás. Amén. Sí me siguen, ¿verdad? Entonces es de mucha importancia predicar acerca de esto. Y vaya que se ve esto en las iglesias hoy en día, pero vamos a profundizar. ¿Cuál es el pecado que está detrás de esto? Mire todo lo que está detrás de hacer excepción de personas. Primero, el prejuicio. Primero está el prejuicio, porque cuando viene una persona, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante el ejemplo que pone el mismo capítulo, ¿verdad? Con vestido andrajoso y todo eso, desde que lo vemos ya tiene como una X, descalificado, y no vamos a hablarle, no vamos a darle la mano, no le vamos a dar bienvenida. De hecho, nos vamos a sentar lejos de él, porque ya desde antemano ya lo escaneamos y le pusimos una X.
Pero si entra otra persona con vestido lujoso y todo eso, decimos, ¿por qué no hablarle? Entonces, antes de todo esto está el prejuicio. Pero el prejuicio solo es una introducción para todo lo que hay aquí detrás de este pecado. Otro de las cosas que hay, y miren qué detallito este. Algo que está atrás de hacer excepción de personas es esto: no amar al prójimo. Nada más eso. ¿Dónde se resume la ley? Que alguien me recuerde dónde se resume la ley en 2 mandamientos. En amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a ¿quién? Bueno, haciendo excepción de personas, prácticamente que no estaríamos amando a nuestro prójimo. Nada más eso. Nada más eso, hermano. Pero nosotros podríamos decir, hermano, pero yo amo a ciertas personas. Sí, pero esas personas son seleccionadas según tu criterio. Y quizás las seleccionaste porque como que esperas recibir algo a cambio de las personas que elegiste. Y las personas que menospreciaste, las menospreciaste porque desde antemano creíste que jamás ibas a sacar algún beneficio de esas personas. Entonces por eso las desechaste. ¿Me doy a entender? Así que aunque hayas elegido a algunas personas, no quiere decir que estés amando a esas personas, sino que lo haces por un bien común. En pocas palabras, no estás amando ni al que seleccionaste ni al que desechaste. Te estás amando a ti mismo nada más. Entonces, hermano, está ese pecado, que vaya qué pecado. No amar a nuestro prójimo. Pero hay otro pecado detrás del hacer excepción de persona que se llama la injusticia. La injusticia. ¿Por qué la injusticia? Porque miramos a uno por encima del otro y esto se llama injusticia porque no los estamos viendo en el mismo nivel. No los estamos viendo en el mismo nivel. Y yo quiero decirle, hermano, que hay un aspecto en nuestra vida cristiana desde que aceptamos a Cristo. O sea, hay un aspecto en nuestra salvación que es la santificación. Y en la santificación, viéndolo en otras palabras, es el irnos pareciendo a Cristo. ¿Verdad? Todos los que venimos al Evangelio entramos en una obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha salvado primeramente, y dentro de esa obra entra un aspecto de la salvación que se llama la santificación, es parecerse a Cristo. Por si no, voy a leer unos 2 versículos en Gálatas 4:19. No se preocupe, yo lo voy a buscar para usted. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. De hecho, es una de las cosas que pusimos en la misión de la iglesia, que cada uno de nosotros seamos formados conforme al carácter de Jesucristo. O sea que cada día usted tiene que parecerse más a Cristo. Amén. Pero voy a leer otro versículo en el libro de Efesios capítulo 4 verso 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es parecernos a Cristo. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando cometemos este pecado estamos siendo injustos. Y uno de los atributos más resaltantes, si se puede decir así, de Dios es la justicia. Dios es justo. Y si intentamos parecernos a Dios, de ninguna manera tenemos que ser injustos. Y al hacer acepción de personas, nosotros estamos siendo injustos. Tenemos al mayor ejemplo dentro de la Escritura, a Jesucristo, que Él jamás hizo excepción de personas. Él se juntó con ricos, con pobres, con ladrones, con prostitutas, con publicanos, con pescadores, con todo tipo de personas. Ninguna vez Jesús dijo algo acerca de todas estas personas. A todos les quiso ayudar por igual, a ninguno miró de otra manera. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que estar viendo a una persona de una manera y a otra persona
de otra forma. Pero lamentablemente eso está pasando dentro de la congregación. Hacemos distinción de personas porque tenemos un ángulo, un ojo que está contaminado, que no vemos parcialmente. Tenemos un ojo, hermano, que está totalmente lleno de pecado y por eso menospreciamos a ciertas personas. Mire lo que dice el libro de 1 Samuel, si quiere puede acompañarme, capítulo 16, verso 7. Ahí está la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Y miren que a quien vamos a poner, por ejemplo, no es a una persona cualquiera, sino a un profeta. Miren, aquí vamos a un profeta vamos a poner. Ni siquiera estamos poniendo una persona, hermano, que no conoce de Dios, sino una persona que es profeta. 1 Samuel 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese es un problema muy grande, hermanos, el cual nos enfrentamos cuando miramos a una persona, porque el ángulo que tiene el hombre, lo que ve es si la persona es guapa, elegante, si se viste bien, ¿verdad? ¿Qué marca es la ropa que trae y todo eso? ¿Verdad? En mi pueblo hacíamos una broma con unos primos que cuando alguien andaba estrenando le hacía a la marca así, se rascaba para que le miraran la marca. Y es que eso es lo que pasa. Nosotros lo que estamos viendo en las personas es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero mire que el ángulo de Dios es completamente diferente. No tiene nada que ver con lo que ve el hombre. Pero analizando un poco aquí, hermano, porque aquí lo que está pasando es que Samuel está seleccionando al próximo rey en Israel. Y tampoco es que le presentaron a cualquier tipo de persona. Imagínense, le presentaron a un profeta que tenía un testimonio grande en Israel. Era un profeta respetado. No le iban a traer un vago vestido de cualquier manera y todo eso ahí. No, le trajeron hombres completos, hermano, ¿verdad? Y si no me creen, miren lo que dice la palabra ahí en el 16:4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Con temor salieron a recibir al profeta, porque era un hombre respetado. O sea que esto nos está diciendo que cuando le presentaron los candidatos, ¿verdad? Eran hombres, hermano, de buen parecer, presentables. No le iban a presentar cualquier cosa. Pero aquí en esta parte, en el verso 7, dice que Jehová respondió a Samuel porque le trajeron uno, hermano, que tenía toda la apariencia de que podía ser un rey. Le presentaron, el papá de estos muchachos le presentó al más alto, quizá, al que tenía la barba más bonita y todo eso, que le podía quedar bien la corona, según el ángulo del ser humano. Y el profeta cuando lo vio dijo: este es, no hay más, no hay más. Prejuicio, porque solo lo vio y ni siquiera esperó a los de este es, dice. Y estamos hablando de un profeta, hermano. Y esta es la parte que quiero que vayamos nosotros comprendiendo, porque dice la palabra, aquí nos enseña Dios a cómo mirar. Dios mira el corazón, Dios ve más allá de una simple apariencia, hermano. Dios ve más allá de una simple apariencia. Y no es que a quien seleccionó Samuel era alguien feo, porque luego vemos en la palabra del Señor que David era un hombre con pelo color rojizo. Eso es lo que dice la palabra, y sus ojos eran hermosos, hermano. Dice la palabra que era de buen parecer. Y me llama la atención aquí, digo yo, si David era
de buen parecer también porque lo marginaron. Esto quiere decir, hermano, que no solo se puede juzgar o apartar o marginar a una persona por su apariencia, sino también por dónde procede la persona. Se puede hacer distinción de la persona, depende de la familia o el país de donde sea la persona, ¿verdad? También por eso se puede hacer distinción de personas. Yo creo que coincidimos, ¿verdad? Si usted piensa que David lo tenían allá, porque dice la palabra que David dijo: en el vientre de mi madre fui concebido en pecado, ¿verdad? Esto quiere decir que David no era un hijo como legítimo dentro de un matrimonio. Entonces, como no era hijo legítimo, lo tenían, ¿verdad?, marginado. Y miren que la acepción de personas aquí no está lejos ni siquiera de la familia, porque quien lo tenía ya era el propio papá. O sea que no es un problema solamente de la iglesia, esto es un problema familiar también, porque en la familia también hay selección de personas, ¿verdad? Y esto es horrible, hermano. En las escuelas hay distinción de personas. En todo lugar donde vamos hay distinción de personas. Y ahí vemos otras personas que son arrogantes, que quieren humillar a otros porque los consideran menos que los demás. O sea, es un problema general, pero estamos predicando acá porque aquí no debería de estar ese problema, porque se supone que es una iglesia. Aquí es donde menos tiene que estar ese problema. Pero si estamos predicando de esto es porque aquí está ese problema. No debemos de hacer distinción de persona, de ninguna manera, ni por su apariencia, ni por su proceder, ¿verdad? Incluso en nuestra mente también, aunque ustedes no me lo digan, sé que al fondo del interior de nosotros sabemos cómo funcionan las cosas. Un europeo vale más que un centroamericano, ¿sí o no? Allá, no, en el corazón digo yo. Yo sé que no es así. Pero ya en la mentalidad ya está arraigado que un norteamericano de acá de este país vale mucho más que cualquier otro tipo de persona. Sí, incluso porque podamos ser mojados, se hace acepción de personas. Pero esto es feo, hermano. Esto es un pecado horrible. Amén. Y Samuel se equivoca, hermano, para seleccionar al próximo rey, y hasta que Dios le muestra quién es el que él ha elegido para que reine sobre Israel. Y no era nada de lo que él esperaba, porque a pesar de que era hermoso, él era un niño. Y se supone que estaban eligiendo a un rey, pero Dios sabe lo que hace, amén. Y en su momento estaba seleccionando a un niño, y yo creo que no solo él es sorprendido, también sus hermanos y su padre, incluso el profeta es sorprendido de a quién Dios está seleccionando, porque Dios ve más allá. A veces creemos que Dios aprueba a cierto tipo de personas, pero si viésemos con los ojos de Dios, estaríamos quizás equivocados, porque Dios ha seleccionado otro tipo de personas. Amén. Solo aquellos que son capaces de ver más allá de la propia apariencia son capaces de ver lo que en realidad hay dentro de una persona. Amén. Y este tema es tan bueno porque por eso que tenemos en nuestro corazón de hacer excepción de personas, quizás muchos han despreciado a alguien que quizás ese era su pareja, pero a simple vista dijeron no. Y quizás era la persona que Dios tenía para ellos o para ellas. Pero dijeron que no, porque estaban viendo con el ángulo humano, con el ojo humano. ¿Verdad? Dijeron muy feo, muy aquí, muy allá. Pero quizás era la persona perfecta que encajaba adecuadamente para formar un matrimonio y una familia. Miren qué interesante esto. Y esto pasa en las empresas también. A veces se desecha un empleado por su apariencia también. Y quizás este empleado es el que está más capacitado para aportar algo a esa empresa. Pero fue desechado por su apariencia.
o por su proceder también. O sea, por no ver más allá podríamos entrar en este pecado, hermano. Y vemos que al principio, antes de David, habían elegido a otra persona como rey, que es a Saúl, amén. Y lo seleccionó el pueblo, y por el tiempo no vamos a ir a las citas, pero dicen que era un hombre, que no había otro hombre como este en Israel, hermano. Era un hombre alto, hermoso, según la escritura. Yo creo que todos decían, este es el rey. Y obviamente Dios lo selecciona, pero no porque Él lo escoge a Él, sino porque el pueblo ya se lo ha pedido. O sea, según la perspectiva de lo que el pueblo quería, Dios los complace y les da a este rey, que su corazón ya sabemos para dónde se desvió, a la desobediencia. Pero claro, esto lo seleccionó el pueblo de Dios. Amén. Así que no juzguemos, hermano, por las apariencias. Amén. Y nosotros tenemos que ir siendo formados en el mismo carácter de Jesucristo. Alguien que vea a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. No hay favoritos para Dios. Y mire, voy a leer estos dos versos de la Escritura. En Salmos capítulo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Imagínense, hermano, estos versos son extraordinarios. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y miren este verso, segunda de Crónicas 19, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay ¿qué? No hay injusticia. Amén. Ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Para los que no entienden, esta palabra es soborno. Dios no permite sobornos. O sea, la justicia de Dios no permite que Él sea sobornado, ¿verdad? Por si alguien se quiere pasar de listo y no quiera buscar de Dios, y ahí en el cielo le va a decir, Señor, pero yo era bueno, mira que yo era aquí, yo era allá. El Señor le va a decir, apartado de mí, maldito, no te conozco, hacedor de maldad. Porque a Dios nadie lo puede sobornar, de ninguna manera. Yo antes, en un determinado tiempo, cuando era iluso, que no pensaba mucho, que creía que yo era especial, que yo era mejor que muchos. Pero era un pensamiento, hermano, muy malo, porque yo no soy más que nadie, más que ninguna persona soy yo, y ni usted tampoco. Amén. Así que cuando estemos delante de Dios, al igual que las demás personas, vamos a compadecer. No traemos nada más de especial. Entonces, ¿por qué hacer distinción de personas? Amén. Ese atributo del Señor es extraordinario, la justicia de Dios. Pocos pueden entender esta parte. Yo quiero que me preste atención en esta parte, en la justicia de Dios. Si entendemos esto, vamos a parecernos al Señor. Escuché un mensaje que es aberrante, horrible. No voy a decir quién lo predica, pero sí voy a condenarlo conforme a lo que dice la Escritura, porque para avalar lo que él decía, tuvo que decir que la palabra no decía lo que dice. Él dice que Jehová nuestro Dios no hace injusticia ni acepción de personas, que ese versículo no quiere decir eso. Es más, en el mensaje que él está predicando dice que Dios es injusto, porque Dios tiene favoritos, dice él en su mensaje. Imagínense, hermano, dice en su mensaje que Dios tiene favoritos y repite varias veces en su mensaje que Dios es injusto. Y no es algo que sumamos algunas palabras para acusar, dice literalmente, Dios es injusto. Y por ejemplo usa un ejemplo, valga la redundancia, del ladrón en la cruz para decir que Dios es injusto. Como una persona siendo tan mala toda su vida en el último momento se va a salvar. Esto se llama que Dios es injusto. Y dice, la gracia de Dios es injusta, dice. Dios santo, dije yo, ¿qué? ¿No hay temor para decir eso?
¿Sabe por qué? Porque no está viendo que ahí mismo, en ese mismo ejemplo, se justifica literalmente la justicia de Dios. Porque todo lo que se merecía ese ladrón estaba recayendo sobre Jesucristo. Literalmente se estaba viendo la justicia de Dios ahí en la cruz. Pero él no vio eso. Dice, Dios es injusto. ¿Cómo va a salvar a ese? Y sabe que es un mensaje muy llamativo. Tiene como un imán. Estos mensajes como te atrapan, como que son motivacionales, pero te enredan la mente y te ponen en contra de lo que la palabra dice. Y aberraciones como que Dios es injusto, hermano, cuando es un atributo de Dios la justicia. Lo que me está diciendo esta persona es que cuando yo llegue al cielo, como Dios es injusto, yo me voy a salvar aunque no acepte a Cristo. Eso es lo que está diciendo esta persona. Porque dice que no importa lo que yo haga porque Dios tiene favoritos. Y entre los favoritos el predicador se establece como favorito. Él predica de su vida y dice que es un favorito de Dios. Oh, hermano, eso es terrible. Eso es terrible. Eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. Usted se va a salvar porque Dios es justo, hermano. Porque lo que usted y yo nos merecíamos era el infierno. Era un castigo eterno, lo merecíamos nosotros. Y la justicia de Dios se manifestó en contra de Jesucristo. Entender esto es muy fácil, hermano. Pero nos enredamos a veces. En el momento de que Jesús fue a la cruz del Calvario, la ira de Dios se derramó en las espaldas de Jesucristo. Él llevó sobre sus lomos todas nuestras culpas. Dígame si eso no es justicia. Jesucristo fue y descendió hasta el mismo infierno donde nosotros deberíamos de haber ido. Eso es justicia. Alguien tenía que pagar por nosotros. Y lo hizo. Pagó por nosotros. Eso es justicia. Amén. No puede venir alguien a decirme que Dios es injusto, que la gracia de Dios es injusta. Porque no es así. Dios es justo. Y usa otro ejemplo también donde dice que Dios contrata. Hay una parábola donde Dios contrata a varios jornaleros. Unos en la mañana, otros a mediodía, otros a las 3 de la tarde y otros al final del día, y al final les paga lo mismo. Y dice que ese versículo está diciendo que Dios es injusto. También, hermano, Dios es justo porque lo que convinió con cada uno de los grupos, eso pagó. ¿Dónde está la injusticia ahí? ¿Verdad? Entonces, hermano, Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Un verso muy importante, el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34. Acompáñame. Hechos capítulo 10, verso 34. Dice la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para ponerlos en el contexto, ¿verdad? El Señor le da una visión a Pedro y le dice que tiene que irle a predicar a Cornelio. Pero el detalle es que en la visión Pedro ve descender un lienzo que viene agarrado de los 4 extremos con animales inmundos, con ranas, ¿verdad? Pichetes, animales que no se pueden comer. Y la voz que viene del cielo le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, pero jamás he probado una cosa inmunda, ¿cómo voy a comer eso? Pero es una visión que Pedro está teniendo. Lo que quiere decir esto es que ahora el evangelio iba a ser predicado a los gentiles. Porque en su momento los israelitas creyeron que Dios solo era Dios para ellos, ¿verdad? Y tenían a los demás como gentiles, personas que estaban lejos de Dios y todo eso. Entonces, cuando Pedro va y entiende todo lo que está haciendo Dios, es el pensamiento de Pedro el que sale aquí: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Pero podría decir alguno, hermano, pero los israelitas son especiales porque Dios los seleccionó. No los seleccionó por especiales, los seleccionó por una misión que les dio. No porque ellos eran mejores, de hecho es todo lo contrario. Porque era el pueblo más inferior, por eso los selecciona. No porque eran mejores que los demás. De hecho se da lo opuesto en esto más bien. Así que ellos para nada eran especiales. Porque la palabra dice todo lo contrario. Mire lo que dice 1 Corintios 1:26. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. No hay nadie que pueda jactarse delante de la presencia de Dios. Más bien, si está aquí usted, es porque usted era lo peor, lo más vil, lo menospreciado. Entonces no hay de ninguna manera para que usted se crea la última Coca-Cola del desierto, hermano. Todos los que cantan en alabanza los escogió el Señor, por feo los escogió más bien. Porque de lo más vil y menospreciado, dice la palabra. Empezando desde el pastor. Bueno, esa es la única parte que no he comprendido de mi llamamiento. Porque por lo guapo, ¿me entiende? Pero Dios dice, según la palabra, que Él escogió lo más vil y menospreciado. Y según estudiosos que estudian la palabra a profundidad, hablan de todos los que anunciaron a Cristo, profetas, apóstoles y todo eso, y la mayor parte de ellos eran feos, hablando físicamente, eran feos, hermano. Y ahí le va una bomba que quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero la Escritura dice que ni Jesús era guapo, hermano. Dice en el libro de Isaías que no tenía ni atractivo para que le deseáramos. O sea, no estoy diciendo que era feo, pero no era guapo. Así que si usted se creía algo, ubíquese, hermano. Ubíquese. Porque luego menospreciamos a los demás porque creemos que nosotros pues somos mejores que los demás. Y eso es un problema muy serio. Porque estamos aquí más bien por todo lo contrario, porque no somos mejores que nadie, porque Dios más bien nos está usando para un fin, para salvar a todos los hombres. El fin de Dios no es salvar a ciertas personas seleccionadas que merecen salvación porque hicieron algo grande en este mundo y nacieron guapos y nacieron allá en Inglaterra. Por eso vino el Señor a morir. No, el Señor vino más bien por lo que estaba perdido. Jesús entró en los lugares donde nadie quería entrar, hermano, a predicar el evangelio, a salvar a todos aquellos, hermanos. Amén. Sí. Pero este problema de hacer acepción de personas no es únicamente en este tiempo. Todo el tiempo ha habido este problema. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 6. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución que... Yo no sé usted, pero yo estoy viendo distinción de persona aquí. Porque dicen la distribución diaria. Y curiosamente, solo a un grupo no le daban de comer. Que era a las griegas. ¿Verdad? A las viudas griegas. Pero de ahí todas las hebreas, todas comían. Esto se llama hacer distinción de persona, hermano. ¿Sí o no? Dicen aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había distinción de persona en la iglesia primitiva. Digo todo esto, hermano, porque muchos creen que la iglesia de hoy debe de ser perfecta y todo eso, y que tiene que ser perfecta como la iglesia primitiva.
Y todo el tiempo la iglesia ha tenido problemas, a veces más grandes que los que tiene ahora. Mira el problema que está acá. Si usted se va al libro de Corintios, está lleno de problemas. Un hombre que se está metiendo con la mujer de su papá. Pablo habla de un problema que tiene que ser resuelto entre dos mujeres que no se llevan entre sí, hermano. Cada vez que se miraban, se agarraban de las greñas. Estamos hablando de la iglesia antigua, hermanos. Problemas graves, hermano. La distinción de personas incluso se daba hasta en los predicadores. Fue uno de los problemas más grandes que tenía la iglesia de Corintios. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Qué están haciendo ahí? Haciendo distinción de predicador. ¿Será que aquí algunos dicen, no predicó Jairo hoy? No predicó Eduardo hoy, que me gusta cómo predica. Hay quienes pierden la bendición porque no predica a su predicador favorito y no escuchan la palabra porque la toman de quien viene, no en sí lo que están predicando. Porque ya hicieron su selección de predicador. Había división en la iglesia primitiva, hermano. Decía uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, decía el otro, yo soy de Cefas. Y Pablo llega y los pone en su lugar. Ni Pablo, ni Apolo, ni Cefas son nadie. Aquí el que manda es Cristo. Cristo es el que hace la diferencia. Nosotros solo somos colaboradores de Dios, les dice Pablo. ¿Verdad? Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Nosotros solo estamos trabajando nada más. Digo, por si usted tiene seleccionado también su predicador favorito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, ya me estoy animando a predicar, dije el pastor Carlos. Amén. No tenemos que seleccionar a las personas, hermano. Es un problema, hermano, que ha existido siempre. A lo largo de la historia se han dado problemas gravísimos. Incluso, hermano, en el tiempo de Moisés, dice que Miriam y Aarón, hermano, se rebelaron en contra de Moisés porque se casó con una mujer cusita. Oigan bien, hermanos. ¿Qué se llama esto? Hacer excepción de personas, ¿sí o no? Cusita, que pertenecía a una religión de Cus, ¿verdad? Que era de Egipto. Y otros concluyen que como era de allá, no solo era desechada por su religión, sino porque era morenita. Se hacía distinción de persona porque era morenita, hermano. Y se rebeló Miriam con su hermano Aarón contra Moisés porque se había casado con esta mujer cusita, ¿verdad? Acepción de personas. Y luego pasa también esto aquí en la congregación. Miren el ejemplo ahí en Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate allá tú, hombre, ahí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Pura realidad. Pura realidad. Lo vivimos a diario, hermano. Y aquí no debe de ser lo mismo de lo que se vive allá afuera. No debe de ser lo mismo de lo que se vive allá afuera. Aquí debemos de ser diferentes, hermano. Amarnos los unos con los otros independientemente como seamos. Nuestra apariencia o nuestra condición. Que pase esto afuera porque pasa. En las escuelas pasa todos los días. Hay personas que nacieron en esta sociedad, que nacieron condenadas directamente porque nacieron con un defecto físico. Y desde ya la sociedad los margina y los desecha porque nacieron con un complejo. Ya en las escuelas se les hacen bullying. Personas, por ejemplo, hermanos, que hay una enfermedad que las personas nacen blanquitas, ¿verdad? Que la sociedad las desecha en las escuelas y en todo lado, no les dan trabajo. En Honduras, hermano, ya las personas de 40 años para arriba ya no les dan trabajo. De 35 más bajó la cuota. Estamos en una sociedad que margina a un grupo de personas, hermano, por sus condiciones. Y eso es terrible y no debe de verse aquí. No debe de verse aquí.
Porque nosotros tenemos el ángulo de Cristo, miramos diferente. Amén. Tenemos que mirar diferente. Me gusta un versículo que está en 1 Samuel capítulo 22, lo voy a buscar. 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Mire lo que dice. Y se juntaron con él con David, todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todo aquel que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Me llama la atención este ejército que formó David. Aquí estaba lo peor, hermano. Estaban los endeudados, los enfermos y dice los oprimidos en espíritu. Los oprimidos en espíritu quiere decir que estaban marginados por la sociedad, que estaban desechados, que nadie los quería. Y fueron a buscar a aquel que nadie quería también para nombrarlo su líder. Esto es algo increíble, hermano. Es sorprendente lo que nos encontramos en la escritura a veces. Miren lo que dice, hermano. Se juntaron con él todos los afligidos y todos aquellos que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es una amargura de espíritu que los demás te desechen, te desprecien, te marginen, te tengan por menos. Es una amargura de espíritu no encajar en la sociedad de hoy, hermano. Porque naciste quizás chaparro, o eres muy flaco, o vienes de Honduras, de Guatemala. Es difícil que te marginen por eso, incluso porque eres cristiano. Pero déjame decirte que por eso es que vino Cristo, por nosotros. Ese grupo que nadie quería, que todos desecharon, fueron a buscar a David, que también había sido desechado, que también andaba huyendo, ¿verdad? ¿Y saben qué? Esto es uno de los pecados más graves que cometió Israel, que desechaban a las personas. Cuando la deportación a Babilonia, ¿sabe cuál era el pecado más grande? Que extorsionaban a los pobres. Si no cree, busquen en el libro de Jeremías. Extorsionaban a los pobres. Y cuando los pobres no podían pagar, los llevaban como esclavos. Ese fue el pecado por el cual Dios los mandó a que fueran esclavos por 70 años. Ese fue el pecado que cometieron. Imagínense qué increíble, hermanos. Pero Dios, hermanos, quiere enseñarnos a nosotros que para Él, ¿verdad?, no debe haber excepción de persona. Si usted ve, hay algo hermoso en la Escritura que yo no sé si usted lo ha notado, pero la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, menciona dos grupos de personas que para mí no es de balde, que es a las viudas y a los huérfanos. ¿Sabe por qué los menciona? Porque nadie les hace caso, porque ya están desechados y marginados. Y Dios dice que hay que hacer misericordia con las viudas y con los huérfanos. Porque ya cuando una mujer quedaba viuda o queda viuda, ya la sociedad los hace a un lado, ya son marginados también. Por eso Dios quiere que nosotros nos movamos a hacer misericordia por este tipo de personas, hermano. Por este tipo de personas, ¿verdad? A lo largo de toda la Escritura el Señor menciona a las viudas y a los huérfanos. Es más, dice la palabra del Señor que la religión sin mácula es esta: visitar al huérfano y a la viuda. Si alguien se cree religioso entre vosotros, esta es una verdadera religión. ¿Cuántos quieren ser religiosos en ese sentido? Amén. Pero aquí no conocemos ni siquiera a las viudas, hermano. ¿Cuándo hemos visitado las viudas acá? ¿Cuándo hemos ido a ver a los huérfanos, hermano? ¿Cuándo hemos ido a visitar a los de las calles? Porque lo que queremos es que entren a la iglesia gente que aporte, que venga bien vestida, pero la gente que está en la calle no merece el evangelio. Yo me he fijado que a los hospitales son pocos los predicadores que van, a las cárceles son pocos los predicadores que van. Como saben que ahí no hay nada de lucro. Yo me he fijado que a los de las calles nadie les va a predicar un mensaje. Nadie le va a predicar a los de las calles.
Yo he visto que aquí en Estados Unidos hay una epidemia de pastores que se quieren levantar acá. ¿Por qué aquí en Estados Unidos? ¿Por qué no en otro lugar del mundo? En África no hay pastores, hermanos. Pero acá en Estados Unidos habemos de sobra, hermano. En cada esquina. Imagínense, el otro día estaba pensando yo que queremos construir una iglesia a la par de esta iglesia. Eso nos habla mucho, hermano, de nuestra condición. ¿Por qué? Entonces, ¿aquellos no merecen el evangelio? ¿No merecen el evangelio? ¿Creemos que el evangelio es para los que tienen plata? Cuando vemos a los predicadores, hermano, de antes, que Dios levantó, que les decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Cristo. Al pobre, hermano, sé sano en el nombre de Cristo. Y vemos el contraste de un Simón el mago que quería comprar la unción y Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque esto no se trata de plata, se trata de almas. Pero claro, hacemos distinción de personas, hermano. Hacemos distinción de personas. Ni siquiera evangelizamos, hermano, a los que deberíamos de evangelizar supuestamente. ¿Cuánto más aquel que tiene un vestido andrajoso, que está en la calle pidiendo? ¿Cuánto más a ese? Ese está condenado por la sociedad y condenado por la iglesia. Porque nadie le quiere predicar ni le va a predicar. Porque quizás sería un problema para la iglesia que se llene de personas así. Fíjense que no necesitamos tener tanto discernimiento para poder observar que las iglesias se dividen en ramas. Aquí no hay ningún gringo, ¿sí o no? Los gringos tienen que estar a un lado, los morenitos están en su iglesia y los hispanos en otra iglesia. Y cuando hay hispanos es porque nosotros hemos metido y nos vamos a meter a iglesias de gringos. Pero aún nos separan. Esa es la iglesia de Cristo hoy, hermano. Hoy, 2025. Es importante hablar de no hacer excepción de persona, hermano. Estamos infringiendo el mandamiento más grande, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué lo senté con alguien que nunca se ha sentado? A ver, dele un abrazo ahí y un piquito en el cachete. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos reaccionar, hermanos, y atender a las necesidades. Necesitamos tener la visión que Cristo tenía. Dice que cuando salió de Capernaum, miró la multitud y tuvo compasión de cada alma porque las vio dispersas como ovejas que no tenían pastor, hermano. Tuvo compasión de todos ellos. A Jesús vinieron, hermanos, los leprosos y no dijo, uy, y se apartó de ellos, sino que los agarró con amor y los sanó, hermano. Uy. Jesús no actuó de la misma manera que aquel publicano y que aquel fariseo que vieron a aquel hombre que había sido asaltado y pasaron de lejos, hermano. Porque claro, vemos con un ángulo y seleccionamos a las personas que creemos que nos van a aportar algo, ya sea económicamente o con un halago, qué sé yo. Pero aquellos que creemos que no vamos a obtener nada, los apartamos para allá. No eres parte de mi grupo. Y eso no debe estar en la iglesia. Amén. Y eso se debe de condenar en la iglesia. Y voy a cerrar con este versículo. Santiago capítulo 2, verso 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A esto es que ha seleccionado el Señor. Por eso yo me regocijo, porque yo he sido lo peor y Dios me ha seleccionado, porque no era digno, no merecía nada. Amén. Y ahora a nosotros Dios nos manda a llamar a esas personas, a los marginados, a las viudas, a los huérfanos, a los discapacitados.
a los que nacieron con un impedimento físico, a esos, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Pónganse en pie, vamos a